Hola, bienvenidos a otra clase de inglés. En la clase de inglés de hoy aprenderéis Phrasal Verbs. ¿Y qué son Phrasal Verbs? Bueno, pues son verbos que van unidos a una preposición o un adverbio. Y hoy vamos a ampliar vuestro vocabulario. Los pondremos en contexto, estos phrasal verbs, para que lo aprendan, lo apliquen a su vida diaria y amplíen su conocimiento en inglés. Recordad que yo siempre hablaré en los ambos idiomas. Primero en inglés, después en español o castellano, como ustedes prefieran denominarlo. Siempre tendréis la traducción y así se os queda grabados en la mente. Let's begin. Comencemos. Phrasal verbs in English. End up. End up. Esto es acabar en un lugar o acabar haciendo algo. We ended up going to the theater after dinner. Nosotros, we ended up going to the theater after dinner. Drop out. Drop out. Esto es dejar de hacer algo, darse de baja de algo. Drop out. He dropped out of college to follow his dream. He dropped out of college to follow his dream. Él abandonó o dejó la universidad para seguir su sueño. He dropped out of college to follow his dream. Fall out. To have a fall out. Esto es acabar o terminar mal con una persona o con varias personas. To fall out. I fell out with my boyfriend. I fell out with my boyfriend. Acabé mal con mi novio. Acabé mal con mi novio. Finish off. Finish off. Esto es terminar algo, concluir algo. Finish off. Dad finished off the cake last night. Dad finished off the cake last night. Papá acabó con la tarta anoche. Es decir, se lo acabó comiendo, ¿no? Dad finished off the cake last night. Papá acabó con la tarta anoche. Se lo comió todo. Fix up. Fix up. Esto es arreglar algo. Arreglar o organizar algo. Fix up. Arreglar o organizar algo. Nosotros, we fixed up a date, que es una cita, for our best friend. We fixed up a date for our best friend. Nosotros organizamos una cita para nuestro mejor amigo. Best friend, mejor amigo. Date es una cita.
We fixed up a date for our best friend. Or we fixed up a meeting for tomorrow. We fixed up a meeting for tomorrow. Hemos organizado una reunión para mañana. Get back. Get back. Esto es responder a alguien, ya sea, bueno, puede ser a través de email o una llamada telefónica, contactar de nuevo con una persona o varias personas. Oh yes, I'll get back to you on Monday. Yeah, I'll get back to you on Monday. Sí, me pondré en contacto contigo el lunes. I'll get back to you on Monday. Give out. Give out. Esto es dar algo, repartiéndolo o distribuyéndolo. Give out. My mother gave out cookies at the party. My mother gave out cookies at the party. Mi madre distribuyó o repartió galletas durante la fiesta. Hand out. Hand, con H, hand out. Significa lo mismo que give out. Hand out. He handed out the flyers. Él repartió los folletos, los panfletos. He handed out the flyers. Bueno, espero que hasta ahora estéis aprendiendo, que os guste el vídeo. Y para ayudarnos mutuamente, yo les ayudo a ustedes para aprender inglés y ustedes, a cambio, me ayudan a mí suscribiéndose y dándome un like y un comentario positivo. Por favor, así me incentiváis a que yo cree más vídeos. Vamos a continuar. Let's continue. Hold up. Hold up. Esto es un alto. Puede ser un alto en el camino, un freno, cuando algo se para. There was a hold up on the highway this morning. There was a hold up on the highway this morning. Hubo una parada, se refiere al tráfico. Hubo una parada en la autovía esta mañana. O hubo un paradón en la autovía esta mañana. Significa hay un atasco, ¿no? Keep up. Keep up. Keep up. Keep up. Es seguir haciendo algo, manteniendo algo, continuando haciendo algo. Keep up the good work. Keep up the good work. Continúa con el trabajo bien hecho. O vais bien, keep up the good work. You're doing good. Keep up the good work. Vas bien, sigue así, de bien. Keep up. Keep up. Sort. Sort out. Sort out. Esto es arreglar, organizar algo. Sort out. Oh, let's sort out this bedroom. It's a mess. Let's sort out this bedroom. It's a mess.
Vamos a organizar esta habitación, es un desastre. Hay que un desorden increíble. It's a mess, un desorden. It's a mess. Sort out. Vamos a organizar esta habitación. Está hecho un desastre. A disaster. Aquí está la lista de los phrasal verbs que daremos hoy. Continuaremos en el siguiente vídeo. Vean el vídeo número 2.